El comportamiento humano es el conjunto de conductas por medio de las cuales el ser humano expresa o manifiesta su forma de ser en las diferentes actividades que realiza. El comportamiento humano está constituido por una serie de factores que determinan el desarrollo de su comportamiento. El hombre se desarrolla en base a su estructura biológica, psicológica y social, permitiendo la formación de su personalidad en interrelación con el medio físico, social y cultural. Es decir, muchas veces nuestros comportamientos son procesos bioquímicos de nuestros sistemas, otras reacciones innatas y otras reacciones específicas de la personalidad. Hoy vamos a estar hablando de este maravilloso tema. Te traemos muchos datos curiosos sobre algunos comportamientos del ser humano ante algunas situaciones. Pero antes, te invito a que te quedes hasta el final del video, te suscribas al canal y toques la campanita para que sigas nuestro contenido. Ahora sí, continuamos. ¿Sabías que todos los humanos buscamos incansablemente ser feliz y el amor verdadero es todo lo que importa? Un maravilloso y extenso estudio de 75 años, llevado a cabo por un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, demostró que el amor es todo lo que realmente importa en la vida. Las experiencias a largo plazo durante la existencia de los participantes revelaron que su felicidad y el cumplimiento de sus metas personales giraban en torno al amor o simplemente a la búsqueda del amor. El rechazo hace descender temporalmente nuestro coeficiente intelectual, así como merma nuestra memoria a corto plazo y la capacidad de decisión. Cuando acabamos de vivir un rechazo doloroso, no es fácil pensar en claro. El miedo es un mecanismo espectacular de supervivencia. Sin él, el ser humano no existiría. Nos protege de los peligros, pero manejarlo es fundamental. Si no se domina, puede bloquear. Haces un efecto túnel que consiste en ver solo las amenazas sin buscar soluciones. El amor romántico eventualmente termina, pero es seguido por el amor comprometido. Las parejas al inicio de una relación romántica son muy diferentes después de un año. Se estima que el amor romántico dura aproximadamente un año. Después de este tiempo da inicio la llamada fase del amor comprometido. Dicha transición está asociada con niveles elevados de proteína neurotrofina. Es una reacción frecuente que pensemos en los peores escenarios, para que vean hasta qué grado nuestro cerebro detesta la incertidumbre. Investigaciones recientes muestran que el miedo a lo nuevo genera mucho más estrés que saber con certeza que el resultado no será bueno. Cualquier persona afectada por el cambio adopta una actitud concreta frente al proceso. Lawrence Polsky identifica 5 actitudes y ofrece consejos para enfrentarse a ellas. La primera es la actitud de asustados. Es natural tener miedo a un cambio. Estas personas necesitan que les escuchen y les den tranquilidad. Es fundamental reconocer este miedo y de detalles sobre el proceso para que los afectados estén más tranquilos. Segunda, actitud apática. No se molestarán en adaptarse al cambio porque no se sienten parte de él. El desafío es entender que el cambio es real, que les afectará a todos y que no participar tendrá sus consecuencias. Tercero, agobiados. Son personas que se sienten abrumadas ante cualquier cambio y piensan que no lo superarán. Cuarto, ilusos. Son los que piensan en una mejora de color rosa y creen que el cambio será genial. Quinto, pretenders. En un estudio realizado por People NRG, reveló que el 81% de personas en todo el mundo dicen que sí al cambio, pero no lo piensa. Estos son los denominados pretenders, que buscan dar una buena impresión ante otros, pero que en realidad no les interesa para nada. Abrazar es un analgésico natural. La oxitocina, conocida popularmente como hormona del amor, es producida en los momentos en los que se da o recibe un abrazo o cariño. Tomar la mano de la persona amada alivia el dolor y el estrés.
La evidencia demuestra que entre las parejas con conexiones profundas y fuertes se pueden aliviar el uno al otro en situaciones de estrés o cuando uno de ellos siente dolor simplemente con tomarse las manos. El rechazo genera ira y agresividad. Ser rechazado supone un mayor riesgo de violencia. Innumerables estudios han demostrado que el rechazo lleva a la gente a volverse agresiva contra los demás. La mayoría de las personas, por no decir que todas, nos paralizamos ante el miedo. Y es que ante una posible amenaza, lo primero que hacemos es quedarnos quietos y expectantes. Expresiones como contener la respiración o quedarse paralizado por el miedo hacen referencia a esa respuesta defensiva de inmovilidad, que es una constante con pocas variaciones en todas las especies de mamíferos, incluida la nuestra. Se caracteriza por el cese del movimiento voluntario y el incremento del tono muscular. El resultado, una postura tensa, congelada. Contener la respiración o quedarse inmóvil ante una amenaza depende de una zona inexplorada del encéfalo, el cerebelo. El rechazo desestabiliza nuestra necesidad de pertenecer. Somos animales sociales y por eso nuestro cerebro prioriza el rechazo. Todos tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo, y la desconexión de este provoca un gran dolor emocional. Por el contrario, estar rodeado de seres queridos y de personas con las que se comparten valores y afinidades nos calma emocionalmente. Las mariposas en el estómago se deben a la adrenalina. Cuando te enamoras de alguien, es imposible no sentir mariposas volando, danzando y brincando en tu estómago. Esta sensación se debe a la adrenalina, que inunda tu cuerpo en situaciones donde precisas reaccionar con rapidez. En todos los cambios que percibimos como una pérdida, las personas pasamos a través de 4 etapas secuenciales, que van acompañadas de unas emociones comunes. Estas fases son shock o negación, resistencia, exploración y aceptación o mejora. Para superar el miedo, es importante exponerse a la situación que tanto nos asusta para comprobar que en realidad no era para tanto. Con ello, el cerebro reajusta su escala de temores. Podemos revivir el dolor social más vivamente que el dolor físico. Cuando tratamos de evocar un dolor físico pasado, no solemos experimentar demasiada alteración. La memoria no es capaz de rememorar verdaderamente el dolor físico. Sin embargo, cuando revivimos un rechazo doloroso, enseguida nos vemos invadidos por los mismos sentimientos y el cerebro responde como entonces lo hizo. Algunas personas disfrutan del miedo, y aunque parece loco, el ser humano puede disfrutar de esta emoción solo cuando la persona percibe que está a salvo. Según los expertos, nadie disfruta cuando está asustado, pero la adrenalina liberada podría ser la responsable de que hasta un 60% de los que ven una película de miedo repitan la experiencia. Si te ha gustado este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete al canal y toca la campanita para que sigas nuestros contenidos. Recuerda que Platón dijo, el comportamiento humano deriva de 3 fuentes: el deseo, la emoción y el conocimiento. Hasta la próxima.